El Gólgota estaba lleno de voces humanas, insultos de soldados, lamentos de mujeres, murmullos de fariseos, gritos de quienes pasaban por allí. Era un día oscuro, nublado por la vergüenza y el juicio humano. Pero por encima de toda esa algarabía terrestre, hubo un silencio, uno profundo, que no nació de la tierra, sino del cielo. Un silencio que no era indiferencia, sino asombro. Un silencio que no era abandono, sino expectación. Los ángeles, que durante siglos habían cantado gloria, ahora callaban. Aquellos que una vez anunciaron el nacimiento de Jesús con trompetas celestiales, ahora observaban en mudo estupor como el Hijo del Altísimo colgaba entre el cielo y la tierra, ensangrentado, humillado solo. Ninguno se atrevía a moverse, no porque no quisieran intervenir, sino porque sabían que ese era el momento más sagrado de toda la historia. No era su hora para actuar, era la hora del Cordero, en el trono eterno, donde los serafines nunca cesan de decir, Santo, Santo, Santo. El canto se detuvo. El universo contuvo la respiración. Mientras en la tierra se burlaban de aquel que decía ser el Hijo de Dios, en lo invisible se sostenía el plan de redención. No era debilidad, era obediencia, no era derrota, era entrega. Los cielos no rugieron, porque lo que estaba ocurriendo en ese madero no era una escena de guerra, era un acto de amor. Si esta historia te toca el alma, suscríbete. Aquí en Voces de Fe te contamos lo que muchos no ven, pero el cielo jamás olvida. El monte estaba cubierto de sombras, no solo por las nubes que oscurecían el día, sino por el peso invisible que había descendido desde los cielos. Mientras Jesús colgaba del madero, la atmósfera parecía congelada en una pausa sagrada. No era una simple ejecución, era el cumplimiento de un pacto eterno. Y mientras la sangre del Hijo tocaba la tierra, el cielo no emitía un solo sonido. Los ángeles, acostumbrados a alabar sin cesar, detuvieron sus cantos. El coro eterno fue silenciado por un momento más solemne que cualquier celebración. Todo el reino celestial observaba al Hijo, no como el guerrero glorioso que cabalga en los salmos, sino como el cordero inmolado que calla ante sus trasquiladores. Cada herida en su cuerpo hablaba más fuerte que 1000 voces angélicas. Cada latido de su corazón, cada respiración entrecortada, era una proclamación silenciosa de amor. Jesús no se defendía, no se quejaba, no alzaba su voz contra sus verdugos. No maldecía a quienes lo escupían, no clamaba por justicia inmediata. Su silencio era obediencia, su quietud, rendición voluntaria. Sus ojos hinchados de lágrimas y sangre miraban más allá del odio humano. Estaban fijos en la voluntad del Padre, porque el dolor del cuerpo era nada comparado con el gozo puesto delante de él. Las manos que antes sanaron ahora estaban clavadas. Los pies que caminaron sobre el agua ahora estaban traspasados. La voz que ordenó al viento calmarse ahora solo decía, Padre, perdónalos. Cada palabra que brotaba no era para sí, sino para nosotros. Era un intercesor muriendo por sus enemigos. Y en lo invisible el cielo temblaba, no con ira, sino con reverencia. Los truenos no se oían, las trompetas no sonaban. Solo la respiración entrecortada del Redentor llenaba el ambiente. Porque aquel que creó el universo con su voz, ahora escogía callar para que el plan eterno se cumpliera. El cielo callaba, porque el Hijo hablaba con su sangre. Y ese lenguaje no necesitaba palabras. Solo obediencia perfecta, solo amor eterno. En el cielo no se escuchaba el clamor de millones de ángeles. No había sonido de alas, ni palabras de consuelo. Nadie descendía. Nadie intervenía, porque ese era el momento en que la redención se sellaba con sangre, no con espadas. El Verbo, que existía antes del tiempo, ahora colgaba de una cruz de madera con el cuerpo desgarrado y los labios resecos. Y aún así, no se quejaba, porque su amor era más fuerte que el dolor. Los querubines que cubren el trono observaban sin comprender cómo aquel que era adorado como santo ahora era desfigurado por manos humanas. ¿Cómo puede la majestad sangrar? ¿Cómo puede el autor de la vida morir? Y sin embargo, nadie osó hablar, nadie interrumpió, porque sabían que estaban presenciando el momento en que el reino,
se acercaba como nunca antes. Pero no en gloria, sino en entrega. Jesús no fue obligado, no fue vencido, no fue sorprendido. Cada paso hacia el Gólgota fue dado con conocimiento. Cada clavo recibido con conciencia. Cada insulto soportado con mansedumbre. Porque aunque el cielo callaba, él sabía que ese silencio era afirmación. Era la firma del Padre sobre el acto más valiente que se haya conocido. El silencio de Dios no era ausencia, era aprobación. Porque la obediencia se consuma en el silencio. Mientras sus enemigos se mofaban, él callaba. Mientras sus discípulos huían, él permanecía. Mientras la cruz lo elevaba, él sostenía el mundo. Y cada latido en su pecho era una declaración invisible. Haré tu voluntad, Padre, aunque me cueste todo. Su obediencia no fue una idea, fue un acto, fue una vida entregada, sin condiciones. Y en ese acto, la historia se inclinó. El cielo estaba en silencio, pero no en indiferencia. Era el silencio que precede a lo eterno. Era el respeto del reino por la valentía del Hijo. Y cada lágrima que no cayó de los ojos del cielo, cayó sobre el corazón de los hombres que un día entenderían que, por esa obediencia, el camino al Padre quedó abierto para siempre. Porque Jesús no gritó para ser oído, Él obedeció para que fuéramos salvos. En lo alto, donde mora el Eterno, donde el trono está rodeado de luz inaccesible, algo inédito ocurría. El rostro del Padre, aquel que brilló en la zarza para Moisés y resplandeció sobre Jesús en el Jordán, ahora estaba cubierto, no porque hubiera perdido el control, no por debilidad, sino porque el pecado del mundo reposaba sobre los hombros de su Hijo. Y la santidad no puede contemplar la maldad sin emitir juicio. Pero ese día, el juicio no cayó sobre los culpables, cayó sobre el justo. Jesús no cometió pecado, pero fue hecho pecado. Y el Padre que había caminado con Adán, hablado con Abraham, pactado con David, ahora debía apartar su mirada, no por falta de amor, sino por fidelidad al plan eterno. En el momento más oscuro de la cruz, no fueron los clavos lo que más dolió al Hijo. Fue la ausencia del rostro que siempre lo había sostenido. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No fue un reclamo de incredulidad, sino un grito de desgarro espiritual. Era la primera vez en toda la eternidad que el Hijo sentía el vacío de estar sin el Padre. Era el precio de nuestra reconciliación. Mientras los cielos guardaban silencio, el trono se velaba. Y no porque Dios estuviera lejos, sino porque su justicia estaba siendo satisfecha. El trono no tembló de impotencia. Se cubrió con gloria porque lo que ocurría en el Gólgota no era caos, era cumplimiento. Dios no había perdido el control, lo sostenía todo con manos invisibles. Y mientras el rostro del Padre se ocultaba, su corazón ardía, porque aquel grito del Hijo no sería el final. Era la antesala de la mayor restauración que la humanidad conocería. Pero por ahora, solo silencio, solo distancia, solo obediencia hasta el fin. Imagina por un instante lo que significó para el Hijo vivir ese momento. Desde la eternidad jamás se había separado del Padre. Su comunión era perfecta, absoluta, indivisible. Y ahora, en medio de la humillación, experimentaba el abismo del pecado humano. No por él, sino por nosotros. En ese instante, cargaba con las tinieblas más densas del corazón del hombre. Culpas, vergüenzas, traiciones, todo sobre él. Y mientras lo hacía, el trono del cielo no intervino. No por falta de poder, sino por fidelidad al amor. Porque el trono, aunque cubierto, no estaba ausente. Dios no abandonaba por abandono. Guardaba silencio para que el plan siguiera su curso. El Padre no dejó de ser Padre, pero dejó que el precio se pagara por completo. Jesús estaba solo, para que tú y yo nunca lo estuviéramos. Este acto no fue debilidad, fue gloria encubierta. El rostro que se oculta no lo hace por vergüenza, sino por santidad. Porque ese velo momentáneo abriría el acceso a todos. El Hijo fue desamparado para que nosotros fuésemos adoptados. Fue rechazado para que tú fueras aceptado. El cielo no giró el rostro por falta de amor, sino porque su amor exigía justicia. Y en Jesús ambas se encontraron.
Por eso, en ese suspiro roto del Salvador hay más poder que en 1000 ejércitos. Porque fue allí, en ese momento en que el trono se cubrió, que la eternidad se fracturó para sanar nuestro pasado. El silencio del Padre no fue olvido, fue redención. Y cuando Jesús bajó la cabeza, el cielo comenzó a prepararse para levantarlo de entre los muertos. Pero por ahora, el trono permanecía cubierto. No con vergüenza, con gloria, con lutos, con amor. Los ángeles que habían sido testigos de la creación, que habían visto al Hijo hablar y formar galaxias con su voz, ahora estaban inmóviles. Las huestes celestiales que habían descendido para anunciar su nacimiento, que habían servido en el desierto, que le habían rodeado en Getsemaní, ahora miraban desde el cielo en un profundo asombro y silencio. Ninguno descendía, ninguno intervenía, ninguno osaba hablar. No por falta de amor, sino por obediencia al Padre. Porque aunque sus alas estaban listas, aunque sus espadas ardían por justicia, sabían que esta batalla no se ganaría con poder celestial, sino con entrega humana. Fue la orden más difícil que recibieron: mirar y no actuar. Observar cómo el autor de su existencia era desgarrado por los pecados de quienes lo despreciaban, verlo expirar sin tocar la tierra. Gabriel, el mensajero del Altísimo, el que había hablado con María, ahora callaba. Miguel, el príncipe del ejército, no bajaba con fuego. Los millones de seres que rodean el trono solo contemplaban en reverencia. Habían alabado la gloria de Dios por siglos, pero nunca la habían visto así, colgada en una cruz, desfigurada, escupida, burlada, y aún así, más gloriosa que nunca. El cielo entero ardía de contención. Cada ser creado sabía que ese momento era único, porque el rey no estaba ganando desde el trono, sino desde el madero. Y aunque sus alas temblaban y sus corazones ardían, no se movieron, porque sabían que en esa sangre estaba escrita la salvación del mundo. Y la orden era clara: mirad y adorad en silencio. Desde los cielos más altos hasta los confines invisibles del reino espiritual, todos estaban atentos. El universo invisible estaba en total conmoción. Jamás había sucedido algo así. Jamás Dios se había entregado a manos humanas. Jamás el Hijo se había callado ante la injusticia. Los ángeles no lo entendían del todo, pero lo adoraban, porque aunque el plan los superaba, sabían que era perfecto. Algunos lloraban, no con lágrimas humanas, sino con el estremecimiento que solo los seres celestiales conocen. Otros inclinaban sus rostros, no por vergüenza, sino por reverencia. Si los hombres en la tierra no veían más que a un condenado, ellos veían al Salvador en su máxima expresión de gloria, humillado por amor. Nunca antes el cielo había estado tan cerca de la tierra y tan en silencio. Podrían haber bajado. Con una sola palabra, millones de ellos habrían desatado justicia. Pero la cruz no necesitaba ejércitos. Necesitaba obediencia, sufrimiento y sangre. Y en ese acto, el cielo aprendía lo que los hombres conocerían. Después, que la mayor victoria no llega por la fuerza, sino por la rendición. El Hijo no necesitaba defensa. Era Él quien defendía a toda la humanidad con su muerte. Y así permanecieron, quietos, llenos de fuego en el corazón, esperando la voz del Padre. Sabían que su momento llegaría, pero no ese día. Ese día era del Cordero. Era el momento en que el amor hablaba más fuerte que el poder. Era el día en que el Hijo de Dios moriría para que los hijos del hombre vivieran. Y los ángeles, aunque no descendieron, adoraron con todo su ser, porque sabían, el cielo se abría, no con truenos, sino con sangre. No fue un grito de furia, no fue un estallido de poder, fue un susurro, apenas un hilo de voz que atravesó el aire pesado del Gólgota. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento, el universo cambió para siempre. Ese no fue un murmullo cualquiera. Fue la señal de que la misión estaba completa. Fue el sello del pacto eterno. Fue el lenguaje del cielo, hablando en la agonía de un hombre colgado entre la tierra y lo alto. Jesús no murió por cansancio. No fue la cruz la que le quitó la vida. Fue Él quien la entregó. Nadie le quitó el aliento. Él lo ofreció. Y ese susurro, suave y lleno de dolor,
cortó la historia en dos. A un lado la condenación, al otro la esperanza. Ese aliento final no fue solo una exhalación humana. Fue la llave que abrió las puertas del reino para todos los que estaban lejos. Fue un suspiro de obediencia que rompió cadenas invisibles. En la tierra nadie lo entendió. Algunos pensaron que simplemente murió, otros se golpeaban el pecho. Pero en el cielo se estremeció todo, porque ese último aliento fue más poderoso que cualquier decreto divino pronunciado antes. Fue la palabra hecha carne, concluyendo su obra con el sonido más suave que el universo jamás escuchó, y que sin embargo hizo temblar los pilares de la eternidad. Aquel susurro fue la voz del Hijo entregándose al Padre, no como víctima, sino como vencedor. Fue el aliento que selló la salvación. No hubo terremoto en el cielo, no hubo relámpago visible, pero ese suspiro atravesó todo el tiempo y aún hoy, 2000 años después, sigue siendo escuchado por cada alma que cree. Porque donde hubo silencio, Él habló, y donde hubo muerte, Él abrió la vida. Ese instante no puede ser medido con relojes. Fue eterno, fue santo. El cielo entero lo guardó como un momento sagrado. Aquel último aliento no fue derrota, fue proclamación. Fue una declaración sin palabras de que todo se había cumplido. El enemigo no celebró, porque supo que aunque el cuerpo del Hijo caía en la muerte, su sacrificio lo derrotaba para siempre. El infierno tembló al oír ese suspiro. Los profetas del Antiguo Testamento lo habían anunciado. Moisés lo vio desde lejos. Isaías lo describió con dolor. David lo cantó en sus salmos. Y ahora el Verbo mismo concluía su canto con un susurro que rompía el velo de siglos de separación. El cielo no lo interrumpió, porque esa era la melodía final del sacrificio, suave, débil ante los hombres, gloriosa ante Dios. Las sombras se hicieron más densas. El sol ya no brillaba. La tierra contuvo el aliento, porque ese suspiro no fue uno más. Fue el que dio sentido a todos nosotros. Fue el último aliento de un Dios que se hizo hombre. Fue la exhalación del Hijo que bajaba la cabeza, no por derrota, sino por misión cumplida. Y cuando lo hizo, todo el cielo lo reconoció como el héroe eterno. Ese suspiro aún viaja por la historia. Atraviesa los siglos, las lenguas, las naciones. Llega al corazón del quebrantado, al oído del que ha pecado, a la conciencia del que ha huido. Y le susurra: consumado es. Ya no tienes que correr, ya no tienes que esconderte. El precio ha sido pagado, el camino ha sido abierto. Y todo comenzó con un suspiro. La cruz permanecía en silencio, pero la tierra no. Apenas el suspiro del Hijo abandonó su cuerpo. Un temblor recorrió los cimientos del mundo. No fue un terremoto común. Fue como si la creación, que había sido formada por la palabra de ese mismo Jesús, se estremeciera al ver a su Creador entregar el aliento. Las piedras se partieron, las montañas vibraron, el suelo gritó lo que los hombres no pudieron decir. Esto fue divino. La historia registra el temblor, la tradición judía lo conserva, los evangelios lo narran, pero detrás del fenómeno físico había una realidad espiritual más profunda. La tierra misma daba testimonio, los cielos se oscurecieron, el sol, al igual que el Padre, ocultó su rostro, y la creación se convirtió en profeta, un testigo que no podía permanecer indiferente, porque si los hombres no lloraban, las rocas sí. Era como si el universo retrocediera ante el peso de aquel momento, como si cada partícula gritara en silencio: el Hijo de Dios ha muerto, y lo hacía no por rabia sino por gloria. La tierra no tembló para destruir, tembló para testificar, porque en ese momento no era solo un cuerpo el que se desplomaba, era la justicia divina la que se derramaba sobre el suelo que Él mismo había creado. El viento cambió, el ambiente se volvió denso, algunos cayeron de rodillas, otros huyeron aterrados, pero el mundo natural no se cayó. La cruz hablaba y la tierra respondía, el cielo se oscurecía y el universo entero sabía que algo eterno había ocurrido. No era solo la muerte de un inocente, era la ofrenda suprema siendo aceptada por el Creador, y la creación no pudo resistir guardar silencio. En lo profundo del templo en Jerusalén ocurrió algo aún más poderoso. No en el patio exterior,
no entre la multitud, sino en el lugar más sagrado, aquel velo que separaba lo humano de lo divino, lo profano de lo santo, se rasgó, y no desde abajo como lo haría una mano humana. Se rasgó desde arriba, como si el cielo mismo lo partiera en dos. La separación se había terminado. El acceso restaurado. Ese velo había estado allí por siglos, recordando a todo hombre que Dios era santo y que el pecado era una barrera. Pero con la muerte de Jesús, esa barrera desapareció. No fue un accidente, fue una declaración. El mismo Dios que rasgó los cielos para enviar a su Hijo, ahora rasgaba el velo para recibirnos. La creación no solo tembló, también se abrió. Y ese acto físico tenía un eco eterno. Ya no estás lejos, ven. Al mismo tiempo las tumbas se abrieron. Cuerpos de santos se levantaron. Lo invisible comenzó a tocar lo visible. Porque la muerte ya no tenía la última palabra. El mundo espiritual estaba siendo invadido por la vida que fluía desde el sacrificio. Los cementerios no eran fin, eran antesala. Y hasta los sepulcros temblaron al oír el suspiro del Redentor. La naturaleza no respondió con caos, respondió con verdad. Declaró lo que la religión no quiso decir, anunció lo que los líderes no aceptaron. La creación misma predicó el Evangelio, sin palabras, sin templos, solo con terremoto, oscuridad y piedras partidas. Porque cuando muere el Hijo del Creador, todo lo creado se arrodilla. Y aún hoy, la creación gime, esperando la revelación plena de esa cruz que hizo temblar al mundo. Durante siglos, el templo fue el símbolo máximo de la presencia de Dios entre su pueblo, pero también el recordatorio constante de su inaccesibilidad. El velo que colgaba entre el lugar santo y el lugar santísimo no era una simple cortina, era una barrera espiritual, una línea trazada entre el Creador y la criatura. Solo el sumo sacerdote podía cruzarla, y solo una vez al año, con sangre ajena. El mensaje era claro: el pecado te mantiene fuera. Pero cuando Jesús exhaló su último aliento, ese velo ya no tenía propósito. El sacrificio perfecto había sido ofrecido. El verdadero sumo sacerdote había entrado, no con la sangre de animales, sino con la suya propia. Y en ese instante, el cielo mismo tomó los extremos del velo y lo partió de arriba a abajo. No fue un gesto simbólico, fue una proclamación divina. El acceso había sido restaurado, el camino abierto, la separación derrumbada. El templo, con toda su majestuosidad, había cumplido su función, señalar lo que solo Cristo podía lograr. La cortina ya no protegía lo sagrado, ahora era el Salvador quien lo compartía. Y esa acción silenciosa, en un rincón oculto del templo, gritaba más fuerte que cualquier predicación. Dios decía: ya no hay barreras. Mi presencia no será más un lugar, será una relación. Para los sacerdotes que oficiaban ese día fue un escándalo. Para los fieles, un misterio. Para el cielo, fue la consumación de siglos de profecía. El velo rasgado no fue un accidente por el terremoto. Fue la firma divina sobre el nuevo pacto. Desde ese día no necesitas un templo para encontrar a Dios. Lo encuentras en Cristo, porque el templo ya no separa. Ahora señala al Salvador. La muerte de Jesús transformó la geografía espiritual del mundo. Ya no hay Jerusalén a donde peregrinar para hallar redención. Ya no hay un altar central donde se deba presentar sacrificio tras sacrificio. Ahora hay una cruz y un trono de gracia al que podemos acercarnos confiadamente. Porque lo que antes estaba oculto tras una cortina, ahora habita en corazones abiertos por la fe. El apóstol Pablo lo diría después: somos templo del Espíritu. El lugar más santo ahora no está en un edificio, sino en el interior de los que han creído. Ya no hay un lugar geográfico que marque la diferencia. La diferencia está en quien ha sido reconciliado con Dios por medio del Hijo. Ese es el poder del velo rasgado, derribar las paredes externas para construir una morada interna. ¿Y qué significa esto para ti hoy? Que no importa cuán lejos hayas estado, no importa cuántas veces hayas fallado, el acceso ya no está bloqueado. El lugar santísimo está abierto. Puedes entrar, no por méritos, no por ritos, sino por gracia, por la sangre de Jesús. Ya no necesitas intermediarios.
Ya no necesitas máscaras, solo fe y un corazón dispuesto. El velo ya no está. No te detengas. No sigas viviendo como si la separación siguiera en pie. La cruz no solo fue un puente entre el cielo y la tierra, fue una puerta entre tú y Dios. Y hoy esa puerta sigue abierta, porque el templo que antes separaba, ahora invita. Y esa invitación escrita en sangre dice: ven, el camino ya está hecho. El Padre te espera. En la tierra los hombres veían una cruz, pero en lo eterno el cielo veía una puerta que había estado cerrada desde el Edén, una puerta que fue custodiada por ángeles con espadas encendidas, una puerta que solo podía abrirse con sangre inocente y perfecta. Cuando Jesús entregó su espíritu, no solo murió, abrió, rompió el sello, destruyó el cerrojo del pecado, y por primera vez en la historia, el camino hacia el corazón del Padre quedó libre. Ese suspiro final no fue solo el de un cuerpo cansado, fue el aliento creador haciendo todo nuevo. Fue la llave que rompió el silencio entre el cielo y la humanidad. Las nubes se abrieron, la eternidad se estremeció. Los libros del cielo registraron un acto irreversible. El velo se había rasgado, el cordero había sido ofrecido, el pecado cargado, la deuda pagada. Y entonces el reino se abrió, no solo para los justos, sino para los quebrantados. Desde ese momento, ningún hombre tendría que vivir bajo condenación. Ninguna mujer tendría que temer el juicio. Ningún corazón tendría que ocultarse. Porque donde antes solo había separación, ahora hay comunión. El cielo ya no está distante. El reino ya no es una promesa lejana. Está cerca. Está abierto. Fue traído hasta nosotros por un suspiro. Y aunque ese suspiro no hizo eco en los palacios de Roma, ni fue noticia en los portales de Jerusalén, fue la señal más grande que el universo haya recibido, porque con él comenzó una historia escrita no en piedra, sino en corazones, una historia sellada no con tinta, sino con sangre. Y ese suspiro aún resuena, llamando a cada alma herida, a cada vida extraviada a mirar a la cruz y ver una puerta abierta al cielo. El cielo no cayó ese día, se abrió. No descendieron ejércitos, no se escucharon trompetas, no bajaron carros de fuego, pero se abrió algo más grande, el acceso eterno al Padre. El suspiro de Jesús fue el primer aliento de una nueva creación. No lo oyeron los oídos del mundo, pero sí los corazones que buscaban redención. Ese suspiro se convirtió en una invitación, no solo para mirar, sino para entrar. Porque ese día el cielo no solo observó, recibió. El Hijo volvió al seno del Padre, llevando en sus manos el precio pagado por todos. Y al llegar, no hubo juicio, sino abrazo. No hubo condena, sino coronación. El cielo no se cerró tras él. Al contrario, se quedó abierto permanentemente para todo aquel que crea. Para todo el que diga, como el centurión, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y tú, que has escuchado esta historia, no estás fuera de ella. Este relato no es solo pasado, es presente, es para ti, porque si aún cargas culpas, Él ya las llevó. Si te sientes lejos, Él abrió el camino. Si te crees perdido, en su último aliento está tu hogar. La cruz no es solo un símbolo de fe, es una puerta real, viva, abierta, esperando que entres. Y si esta historia tocó tu alma, si este suspiro divino resonó en tu interior, te invito a suscribirte. Aquí en Voces de Fe contamos historias que aún hacen temblar al cielo y despertar corazones. Déjanos un comentario. Cuéntanos cómo te habló esta historia, porque cada testimonio también abre cielos en la tierra.